Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de persecución policíaca. Antes de comenzar, quisiera retomar una pregunta que me hizo un estudiante hace un tiempo y me decía: profesor, yo como estudiante de ingeniería, ¿por qué tengo que ver tanta matemática si voy a salir a hacer programas? Y yo le decía: mire, para codificar tal vez usted no necesite matemáticas, solo necesitará saber cómo convertir una fórmula en una expresión y ya. Pero si usted quiere salir a programar, programar es resolver problemas. Y la forma natural de resolver el problema primero es modelándolo. Y ahí es donde se necesita la matemática. Y dependiendo de la dificultad del problema, pues se necesitará matemáticas de un nivel o de otro. Este ejemplo lo que intenta ilustrar es precisamente eso, un ejemplo sencillo del uso de la física y alguna álgebra ahí para llegar a una fórmula que cuando la apliquemos pues vamos a encontrar la solución. Pero la idea no es darle la fórmula, sino que llegue a esa solución, ¿cierto? A esa fórmula antes de... Y la codificación entonces sale como una consecuencia de eso. La codificación se ha dado cuenta en este curso que es lo de menos. Esto lo podría inclusive usar cualquiera de estas herramientas que le ayudan a completar o bueno, en fin, es lo de menos. Lo importante es saber qué hay que hacer. El cómo en el lenguaje que esté usando, pues es solo investigar un poquito en Google, donde sea. Usar estas herramientas de chat o lo que sea, no importa. Lo importante es entender qué hay que hacer y una vez que usted tiene claro, pues ahí sí busca cómo resolverlo en el lenguaje que esté usando. Ok, entonces vamos a mirar. El problema es el siguiente. Edison es un patrullero de la policía y entre sus actividades está alcanzar y detener vehículos sospechosos. Él sabe a qué velocidad promedio viajan los vehículos en kilómetros por hora por los radares que están instalados en la vía, así como el tiempo que transcurrió de la infracción. Además conoce la velocidad máxima de una de las motos que tiene a disposición en kilómetros por hora. Edison necesita un programa que le informe el tiempo de intersección si es positivo y si es negativo informar que no hay forma de alcanzar al infractor. En otro caso, informar uno de los siguientes cursos de acción. Primero, salir en persecución si el tiempo de intersección es menor o igual a 45 minutos. Llamar al siguiente puesto de control y salir en persecución desde 45 minutos a hora y media. Únicamente llamar al siguiente puesto de control desde 1 hora y media hasta las 2 horas. O ignorar el caso cuando lleve más de 2 horas. Observe que ese enunciado tiene algunos elementos como unidades de tiempo, kilómetros por hora, tiene unidades de velocidad, kilómetros por hora, y de tiempo en horas y minutos. Entonces, si uno no tiene claridad sobre eso, pues cuando vaya a programar va a tratar de mezclar todas esas unidades y por supuesto no nos va a funcionar. Entonces vamos despacio a entender un poquito eso. Entonces ya sabe que en este curso no pasamos del enunciado directo a la codificación, sino que utilizamos los elementos del pensamiento computacional. Y el primero de ellos ya sabe que es la abstracción, en la cual tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué se solicita finalmente? O sea, ¿cuál es el problema? En este caso, informar el tiempo de intersección, si es positivo, y un posible curso de acción. Y la segunda pregunta es, ¿qué información es relevante dado ese problema? Entonces, la velocidad del infractor en kilómetros por hora. El tiempo de la infracción en horas, podría haber sido en minutos, pero en horas. La velocidad máxima de la moto del policía en kilómetros por hora también. Y los mensajes que se desean como un resultado. Primero, salir en persecución si el tiempo de intersección es menor o igual a 45. Llamar al siguiente puesto de control y salir en persecución desde 45 minutos a 1 hora y media. Únicamente llamar al siguiente puesto de control desde 1 hora y media a 2 horas. Ignorar el caso a más de 2 horas. Y no hay forma de alcanzar al infractor si el tiempo de intersección es negativo. ¿Listo? Bueno, no podemos viajar en el tiempo, ¿cierto? Una vez que tenemos clara la abstracción, que el problema y la información que es relevante, entonces pasamos al siguiente paso, que es la descomposición. Es decir, cuáles son los pasos o las acciones que hay que hacer para resolver el problema, ya sea manualmente o a través de una máquina, un programa. Entonces, en este caso, recuerden que estos pasos están divididos en tres grandes grupos. El primero es la entrada de datos, o sea, la información relevante. Para el caso es ingresar la velocidad del infractor, ingresar el tiempo de la infracción e ingresar la velocidad máxima de la moto del policía. Esa es la entrada. Luego viene el procesamiento, que es el cálculo del tiempo de intersección, generar ese mensaje que nos piden, ¿cierto? Y la salida, que sería mostrar el mensaje. Entonces, si tenemos claro esos tres grandes grupos, pues no hay problema con la descomposición. Y ya también sabe de que en algunos momentos estas acciones se pueden detallar un poco más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez el qué, no el cómo en Python, sino el qué, para calcular el tiempo de intersección. Entonces, aquí donde necesitamos un poquitico, tampoco nada sofisticado, de matemáticas para entender eso. Recuerde que el curso no está orientado a este tipo de problemas, simplemente lo estoy haciendo para ilustrar las árboles de decisión, que ya vamos para allá, y que la matemática sí es importante, especialmente porque este es un curso para los estudiantes de primer semestre de ingeniería. Entonces vamos acá.
¿Qué es calcular el tiempo de intersección? Entonces, primero, ¿a qué distancia está el infractor? Entonces, ya sabemos por física que distancia es igual a velocidad por tiempo, pero pongámosle los nombres completos. Entonces, la distancia del infractor es igual a la velocidad que lleva el infractor, asumiendo que es constante, por el tiempo de la infracción. O sea, desde hace cuánto cometió la infracción, entonces a qué distancia está. Si el policía saliera, pues él tiene una fórmula igualita, ¿cierto? Solo que con otros nombres. Distancia del policía es igual a la velocidad del policía máximo por el tiempo de intersección. Y ojo que la estoy dejando en negrillas porque ahora esa es la que me interesa. Pero resulta que hasta ahí eso sería cierto si el infractor justo en ese momento que salió el policía se bajó a tomar un tinto. Entonces, si él se baja a tomar un tinto, pues la distancia en la que está perfecto, pero no es así. El infractor sigue avanzando. Quiere decir que ahora la distancia del infractor es igual a la velocidad del infractor por, y ahora un paréntesis, el tiempo de la infracción más el tiempo que le va a tomar al policía alcanzarlo. Entonces él se movió un poco más. Ahora ya tengo las fórmulas de la distancia del policía y la distancia del infractor. Ahora, ¿qué quiere decir intersección? Interceptar. Entonces el policía intersecta al infractor cuando la distancia que él recorre, o sea el policía, es igual a la distancia del infractor. Y ya acabamos de ver qué significa distancia del policía y distancia del infractor. Ahí está, que es la velocidad del policía por el tiempo de intersección igual a la velocidad del infractor por, abro un paréntesis, tiempo de infracción más el tiempo de intersección. Pero precisamente ese tiempo de intersección es la variable que me interesa, por eso está en negrillas ahí. Entonces vamos a distribuir esa velocidad del infractor del lado derecho de la igualdad. Entonces vamos a decir que la velocidad del policía por el tiempo de intersección va a ser igual a la velocidad del infractor por el tiempo de infracción, ¿cierto? La distribuí, más de nuevo la velocidad del infractor por el tiempo de intersección. Ya está, hemos distribuido ese paréntesis, distribuyendo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que cuando yo tengo una igualdad, yo puedo hacer una operación, la misma operación al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho sin dañar la igualdad. En este caso, y por espacio lo voy a hacer de manera resumida, vamos a restar a ambos lados de la igualdad la velocidad del infractor por el tiempo de intersección. Entonces quedamos con esa fórmula que está ahí, velocidad del policía por el tiempo de intersección, menos que la parte que estoy restando. Velocidad del infractor por el tiempo de intersección es igual simplemente a la velocidad del infractor por el tiempo de infracción, porque la otra parte se anuló, porque lo resté, simplemente no lo puse ahí por espacio. Ya casi tenemos la variable que me interesa ahí separada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? De nuevo, como es una igualdad, entonces, antes de eso vamos a factorizar. Entonces vamos a factorizar tiempo de intersección. Entonces tengo, abro paréntesis, velocidad del policía menos la velocidad del infractor por el tiempo de intersección igual a la velocidad del infractor por el tiempo de la infracción. Y ahora sí, como es una igualdad, yo puedo dividir ambos lados por esa expresión que está entre el paréntesis y me queda ahora sí que el tiempo de intersección es igual a la velocidad del infractor por el tiempo de infracción sobre la diferencia entre la velocidad del policía y la del infractor. Entonces ahora sí, si yo le dijera haga un programa donde aplique esa fórmula, pues usted no necesita matemáticas, no necesita saber física, nada, usted aplica la fórmula, solamente necesita como transcribir esa fórmula matemática a una expresión válida en el lenguaje y ya, que lo vimos en un video por ahí pasado. Pero si yo le doy un enunciado como el que acabamos de ver, pues sí necesita un poquito de matemáticas pues, para llegar a esa ecuación. Por supuesto, de nuevo le digo, dependiendo del problema, pues la matemática que necesita podrá ser un poquito más elaborada que esta, ¿cierto? Esto es solo un ejemplito. Vamos a ver si eso funciona. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que la velocidad del infractor es de 100 km por hora, solo para hacer los cálculos sencillos, y lleva una hora desde que cometió la infracción. Y la velocidad del policía es de 150 km por hora. Entonces, si aplicamos la fórmula, tenemos que el tiempo de intersección es de 100 km por hora por una hora, y dividido por la velocidad del policía, que es de 150, menos 100, que es la velocidad del infractor. Haciendo las operaciones, nos queda que 100 km sobre 50 km por hora. Haciendo la operación tenemos 2 horas. Quiere decir que para ese caso, el policía le tomaría 2 horas alcanzar al infractor. Ahora vemos el mensaje que le corresponde, pero por ahora aplicamos solo la fórmula. Veamos otro ejemplo. La velocidad del infractor es de 80 km por hora y han transcurrido 2 horas. Y la velocidad del policía es de 125 km por hora. Aplicando la formulita tenemos 80 km por hora la velocidad del infractor por 2 horas, tiempo de infracción, sobre la diferencia de las velocidades, ¿cierto? Que es 125 menos 80. Haciendo la formulita tenemos que 160 km dividido 45 km por hora y le tomaría 3.55 horas alcanzar al infractor. Pero hay algunos casos como este. ¿Qué pasa cuando la velocidad del infractor es de 120 km por hora, ha transcurrido 1 hora y media y la velocidad máxima del policía es de 115? Por sentido común usted dice no hay cómo alcanzarlo.
¿cierto? No importa cuánto lleve, no hay forma de alcanzarlo, pero vamos a ver si aplicamos la fórmula que sucede. Entonces tenemos tiempo de intersección es igual a 120, que es la velocidad del infractor, por 1 hora y media. Perfecto. Sobre la diferencia de la velocidad del policía menos la velocidad del infractor. Y ahí, haciendo la operación, tenemos 180 kilómetros dividido menos 5 kilómetros por hora. Menos 5 kilómetros por hora. Y haciendo la división nos da menos 36 horas. Lo cual no tiene sentido, a menos que tuviéramos una máquina del tiempo, ¿cierto? No hay forma de alcanzar al infractor. Entonces es un caso a considerar. Y otro caso, por sentido común, también lo podríamos sacar, es que el infractor va a 150 kilómetros por hora, han transcurrido 2 horas, y no importa también, y el policía también viaja a 150 kilómetros por hora. Entonces también por sentido común no hay cómo alcanzarlo, pero ¿qué pasa si aplicamos la fórmula? Tenemos tiempo de intersección es igual a 150 kilómetros por hora por 2 horas, sobre la diferencia de las velocidades, que ambas son de 150. En este caso nos queda 300 kilómetros sobre 0. Y ahí hay que saber otro concepto de matemática. Yo no puedo dividir por 0, porque eso es indeterminado. Entonces mire que necesito algunos elementos para este ejemplo de física, de unidades, de algunas operaciones matemáticas como división por 0, para entender qué hay que hacer. Y ni siquiera he escrito una línea o hemos escrito una línea de Python. El problema no es el lenguaje, el problema es la lógica. Entender qué hay que hacer. El cómo es lo de menos, es la idea que estoy vendiendo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a mirar ese caso en particular. Entonces vamos a coger la parte de las diferencias y vamos a decir diferencia de velocidad es igual a la velocidad del policía menos la velocidad del infractor. Si esa diferencia de velocidades es distinta de 0, entonces vamos a aplicar la fórmula y ya sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Solo que en la parte inferior del tiempo de intersección vamos a poner la diferencia de velocidades para no volver a calcularla. Y si no, entonces vamos a decir que el tiempo de intersección es un tiempo indeterminado, que le pusimos menos 1, pero podría haber menos 10, menos 20, no importa, un valor negativo. Y eso va a ser muy interesante ahora que hagamos el siguiente paso, que es determinar el mensaje que le vamos a mostrar al usuario. Entonces, si ese tiempo de intersección es negativo, como ese caso menos 1, pues no hacemos que el programa haga una indeterminación, una división por 0, sino que de una vez nos diga menos 1. Entonces, aquí vamos. ¿Cómo generar ese mensaje? Entonces, aquí aparece de nuevo el árbol de decisión. Entonces, como en el ejemplo pasado no usamos las constantes, vamos a usarlas ahora, solamente para practicar eso de nuevo. Entonces, tenemos 4 constantes. La primera es 0. Si es menor a 0 es porque el tiempo es negativo, entonces va a pasar algo. La siguiente es, ojo, 0.75 horas, que equivale a 45 minutos. Entonces, de nuevo, necesito algunos conceptos. Si yo no sé que una hora tiene 60 minutos y que 45 minutos son 45 y 2, 60, .75 horas, pues ¿qué voy a poner en el límite 2? No voy a poner 45, ¿cierto? Porque sería en una unidad diferente a las otras, entonces no estaría en la misma escala. Entonces, .75. La límite 13 sería 1 hora y media, perfecto, 1.5, y el límite 4 serían 2 horas, o sea, 2, perfecto. Ahora sí, ¿cuál es el árbol de decisión? Si el tiempo de intersección es menor al límite 1, o sea, es negativo, entonces vamos a decir, no hay forma de alcanzar al infractor. Ya está. Pero si no, recuerden lo contrario de menor es mayor o igual, ¿cierto? Entonces está de ahí en adelante, mayor o igual. Este símbolo aquí de un paréntesis está simbolizando menor y el corchete mayor o igual, ¿no? Entonces si no, es porque está de aquí en adelante. Entonces vamos a usar la otra verificación. Vamos a verificar si ese tiempo de intersección es menor o igual al límite 2, o sea, los 45 minutos, al 0.75. Si sí, entonces el mensaje sería salir en persecución. Y si no, pues vamos a verificar si está en el límite 3. Si es menor al límite 3, es decir, a 1 hora y media, pues es llamar al siguiente puesto de control y salir en persecución. Si no, vamos a verificar si es menor a 2 horas. Si es menor, únicamente llamar al siguiente puesto de control. Y si no, pues ya no nos queda más sino decir, ignore el caso. Entonces mire que estamos simplemente pensando en el qué hay que hacer. No hemos pensado en el lenguaje, es lo de menos. Estamos entendiendo el qué. Una vez que usted tiene claro todo esto del qué, la codificación, vuelvo y le digo, es mecánica, es lo de menos. Puede ser larga, pero es mecánica. Si usted no tiene claro el qué, así tenga de memoria y se sepa todas las instrucciones del lenguaje que esté usando, pues no va a saber qué hacer. Precisamente pues, porque no se ha sentado a analizar qué hay que hacer. Bueno, ¿qué vamos a reutilizar de otros ejercicios? El ingresar reales, porque necesitamos ingresar todos los valores, y el mostrar mensaje. Entonces vamos a la codificación en Visual Studio. Muy bien, pero antes de hacer la codificación de este ejercicio, vamos a mirar algo. En el ejemplo anterior del ejército hice un copiar y pegar, y es bueno cuando uno comete errores pues no ser consciente y explicarlos. Yo copié esta función, verificar ingresa mujer, y la copié aquí, solo que se me olvidó cambiar este nombre y dejé ingresa mujer.
no tiene ningún impacto, el programa sigue funcionando porque es una variable temporal que se crea aquí y se destruye aquí. Pero desde el punto de vista semántico de lo que significa, no tiene sentido llamar a una función verificar ingresa hombre y la variable llama ingresa mujer retorna el valor de ingresa mujer. Semánticamente no es correcto, pero funciona. Pero pues ya lo corregí aquí, lo estoy haciendo en evidencia para que usted lo corrija ya también. Bueno, eso era un ejemplo del ejemplo anterior. Bueno, ahora sí vamos a crear nuestro ejemplo. 19, rayita, perdón, llamémoslo persecución. Persecución. Punto Python. Listo, ya está. Ya sabe que vamos a tomar del ejemplo anterior el comentario, aquí arriba, lo copiamos y lo pegamos aquí. Programa que determina, sí, no, determina el curso de acción de un policía. Listo, ya está, dejémoslo así. Recuerde que ese mensaje es simplemente para no tener que sentarnos a analizar el código a ver qué hace, sino que nos ayude un poco a qué es lo que es el programita. Autor del área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha, abril del 2023 y la licencia que estamos usando. Bueno, muy bien. El siguiente paso acá sería decirle, decirle al lenguaje que vamos a utilizar de nuestro módulo. Entonces ya saben que nosotros tenemos un módulo de apoyo en donde tenemos ingresar texto, entero, real. En este caso vamos a usar estas dos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues de este archivito, apoyo, vamos a usar estas dos funciones. En el siguiente video ya vamos a aprender cómo hacer validaciones, ¿cierto? Vamos a cambiar de tema un poquito, agregar otros elementos de la programación, pero vamos despacio pues por ahora. Vamos a decirle que de ese apoyo, vamos a cerrar esta partecita, de apoyo vamos a importar, lo decíamos en la parte de reconocimiento de patrones, ingresar real y mostrar mensaje. Ya está, ya lo tenemos de ahí. Luego vienen las constantes, que fue lo que decíamos en la presentación de cuáles son. Entonces vamos a llamar uno, ojo con las mayúsculas, límite no porque lo obligue, simplemente es una buena práctica. Límite 1 y lo vamos a llamar 0.0. Vamos a llamar el límite 2, la vamos a llamar 0.75 y vamos a poner un comentario aquí que diga que son los 45 minutos dividido pues en los 60 minutos que tiene una hora. Entonces ahí está, vamos a separar un poquito esto para que no se vea ahí tan pegado. Perfecto. Límite 3, para que quede más claro, no falta el que diga que será 0.75. Para eso son los comentarios. 1 punto en una hora y media y el límite 4. ¿Se puede dejar eso directamente en el código? Sí, ya lo hicimos en el video pasado, pero era para practicar esto. Y vamos a poner esta variable tiempo de indeterminado como un valor negativo. Un valor negativo cualquiera, pero voy a poner -1 por conveniencia, simplemente. Def, la función principal, que es donde colocamos la descomposición, y de una vez aquí la invocamos, antes de que se me olvide. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está en en el main? La descomposición. Entonces decíamos que hay que ingresar la velocidad del infractor. Entonces, velocidad del infractor. Perfecto. Es igual a ¿qué? A ingresar real, que ya lo acabamos de importar aquí. Ingresar real. Abrimos paréntesis, las comillas, ingrese la velocidad del infractor en kilómetros por hora. Listo, ya está. Perfecto. ¿Qué sigue luego? El tiempo de la infracción, que es tiempo, infracción, sin tilde ni nada, no es bueno. Hay lenguajes que lo soportan, pero es mejor no acostumbrarse ni las señas, ni las tildes, ni los nombres de las variables, ni las funciones. Ingresar real. Vamos a poner acá también las comillas. Ingrese el tiempo de la infracción en horas. Así o simplemente en horas. Listo, así queda más claro. Ponemos esto también aquí como una unidad así entre paréntesis. No importa, es solamente lo que le va a mostrar al usuario. Ya tenemos ahora velocidad del policía. Pongámosle, bueno, sí, policía. Podría ser velocidad máxima del policía, pero dejémoslo así. Ingresar real. Bueno, entonces pongámoslo acá, ingrese la velocidad del policía. ¿En qué unidad? Kilómetros por hora. Entonces ojo con eso. Ya un poquito más elaborado el enunciado, no podría decir que va en otra escala, no sé, en millas por hora y el otro en kilómetros, y complicar un poco más para usar más matemáticas, pero pues no es la idea aquí. Luego vamos a llamar una función que se llama tiempo de intersección,
intercepción, eso. Es igual a ¿qué? A calcular tiempo, intersección. Listo. ¿Qué necesita esa función para calcular? Pues necesita las tres cosas. Necesita la velocidad del infractor, necesita la velocidad del policía y necesita la velocidad al tiempo de infracción. Ojo que el orden en que yo coloque estos valores acá no importa, pero sí va a importar cuando yo defina la función. Es decir, yo aquí en este momento podría decir primero va a pasar el tiempo, luego la velocidad, no pasa nada. Pero cuando yo defina esta función, ya lo vamos a hacer, pues el orden tiene que respetarse. ¿Listo? Entonces no importa aquí a la hora de usarlo, pero a la hora, pues sí, apenas lo voy a crear. Por supuesto que si la función ya existe, pues yo tengo que mirar cuál es la firma de esa función, es decir, en qué orden están allá para poderla usar. Pero aquí como no existe, pues yo puedo poner el orden que yo quiera, ¿cierto? No hay problema. Ya está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar ese mensaje de policía, llamémoslo así. Policía es igual a que a generar mensaje intercepción. Intercepción. ¿Y qué le vamos a pasar? El tiempo que acabamos de calcular. Y nos falta mostrar mensaje. Mensaje policía. Entonces mire que ahí está el qué, no el cómo. De nuevo, el main, aquí me tiene que mostrar el qué. La entrada de datos, que serían estas tres líneas, donde yo ingreso los datos que son relevantes. El procesamiento, que sería esto, calcular el tiempo de intersección y con el tiempo calcular el mensaje o generar el mensaje. Y la salida, que sería mostrar el mensaje. ¿Listo? Ya está. ¿Qué nos falta? Pues ingresar real, no lo tengo que hacer porque lo acabo de importar. Mostrar mensaje tampoco está aquí. Nos falta solo calcular este. Y aquí es donde el orden de acá de los argumentos, pues sí me va a importar. Entonces yo digo def, pegamos eso que está ahí y enter. Ahora, recuerden que esto que está acá son los nombres de las variables con los que yo voy a pasar el valor. O sea, el valor de esta variable, el valor se almacena en este parámetro. El valor de esta variable se almacena en este parámetro. Entonces los nombres no tienen que ser iguales, podría llamarse simplemente, no sé, B policía, pero pues no es algo que yo recomiende, pero dejémoslo así, ya está. Entonces vamos a mirar cómo se calcula el tiempo de intersección. Entonces lo primero vamos a calcular, como decíamos, la diferencia de velocidades para evitar esa división por cero. Entonces es la velocidad del policía, sí, menos la velocidad del infractor, si recuerdo bien. Bueno, listo, ya está. Esa es la diferencia. De todos modos, permítanme aquí verifiquemos. La formulita, aquí está. Esto, la velocidad del policía menos, estamos haciendo esta línea. ¿Para qué? Para verificar esto. Perfecto, entonces vamos de nuevo al código. Bueno, muy bien, entonces ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una decisión que si la diferencia de velocidades es distinto de 0, que fue lo que dijimos allá, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a decir que el tiempo de intersección va a ser igual a la fórmula que teníamos allá. ¿Cuál era la fórmula? Bueno, la fórmula, veámosla aquí otra vez. Por aquí está esta fórmula, aquí está más fácil, velocidad de infractor por el tiempo de intersección sobre la diferencia de velocidades. Pero pues, usted ya sabe que para poder convertir esta división, que es una operación arriba, esto va entre paréntesis. Eso ya lo vimos por allá en un video, si no se acuerda le pido que lo vuelva a ver. Entonces acá colocamos entre paréntesis porque es una parte de arriba y una operación, velocidad del infractor por el tiempo de la infracción dividido la diferencia de velocidades. Esa sería la fórmula, ¿cierto? Si no, entonces aquí es donde decíamos que por conveniencia vamos a decir que el tiempo de intersección va a ser igual a esa constante que tenemos ahí arriba del tiempo indeterminado, que es menos 1. ¿Puedo poner ahí el menos 1? Sí, claro que lo puede poner ahí, pero no es la idea, porque después usted va a decir que será menos 1. ¿Y por qué menos 1? En cambio, si usted le dice tiempo indeterminado, ok, es una constante, entonces le da más legibilidad. Retornamos el tiempo de intercepción. Ya está. Esa es la fórmula. Entonces mire que la responsabilidad de esta función es determinar el tiempo de intersección, ya sea por la fórmula o menos 1 si definitivamente no se puede. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Solamente nos queda generar el mensaje. Entonces vamos a copiar esto que está aquí, que es donde implementamos ese árbol de decisión que vimos ahora rato. ¿Listo? De nuevo, enter. Bueno, entonces
¿Qué va a pasar? Aquí viene toda la parte del árbol de decisión. Si ese tiempo de intersección, que ya sabemos de dónde salió, que esta función no tiene por qué saber, es menor a ese límite 1, que es 0, entonces usted va a decir que ese mensaje va a ser igual a, no hay forma de alcanzar al infractor. Listo, ya está. Ese si es menor, ya. Si no, vamos a hacerlo de esta manera. Póngale cuidado, para practicar otras cosas. Vamos a decir así, mensaje, vamos a decir igual para practicar. Recuerda que yo puedo tener una cadena muy larga. Hagámoslo primero como sería normalmente. F, comillas, una F string, porque vamos a colocar un valor. Diga el tiempo necesario para, tiempo necesario de intersección. Ahí sí puedo usar los acentos. Es de, y aquí podemos usar las llaves, tiempo de intersección, ¿cierto? Tiempo de intersección. Y como es un número real, recuerden que ya lo vimos por allá, yo puedo decirle limítemelo a un decimal. Así, bien bonito. Pero eso está en qué unidad. Entonces, horas, coma. Por tanto, debes, y ahí vamos a colocar el complemento. Entonces, como esto es tan largo, yo lo puedo dejar así, pero también lo podemos dividir. Entonces, así, bueno, dejémoslo así, ahorita lo dividimos. Aquí iría dentro de la parte falsa, mire que está dentro del else. Hacemos que si el tiempo de intersección es menor o igual al límite 2, entonces, ¿qué vamos a decir? Que a ese mensaje que acabamos de escribir, a dato bonito, le vamos a completar, o sea, por eso ese más ahí, más igual, le vamos a concatenar aquí al fondo, aquí en este punto, un mensaje más que diga salir en persecución. Salir en persecución. Bueno. Entonces, ahora sí, si fuera el caso, diría, el tiempo necesario de intersección es de, un ejemplo, una hora, horas, vamos a poner aquí que sea bonito, horas. Por lo tanto, debes salir en persecución, ¿cierto? Sería, o puede ser otro caso. Entonces aquí es donde usamos el if, porque puede ser otro caso. Que el tiempo de intersección sea menor o igual al límite 3. Límite 3. Entonces acá, si usted no hizo el árbol de decisión, usted dice, ¿de dónde está sacando todo eso? No, es del árbol de decisión. Ahora lo volvemos a poner para que veamos. Si fuera el caso, o sea que no es, sería mayor al límite 2, entonces ahora viene para acá y pregunta si es menor o igual al límite 3. Entonces le vamos al mensaje que dice llamar al siguiente puesto de control y salir en persecución. Bueno, listo, ya está. Si no, el if, vamos a verificar si el tiempo otra vez de intersección es menor o igual al límite 4. Si es menor al límite 4, entonces vamos a decir que el mensaje igual a quién, a únicamente llamar al siguiente puesto de control. Listo. Y si no, entonces aquí ya no necesito el if porque ya es un caso, ya el último mensaje es igual, aquí igual a ignorar el caso. ¿Y qué vamos a hacer? Retornamos, pero no a este nivel, a este nivel retornamos el mensaje. ¿Por qué a ese nivel? Porque o vamos a retornar este que salió de todas estas decisiones, o vamos a retornar este que no alcanza el infractor. Y ya, eso es todo. Pero ¿de dónde salió este? Volvamos a poner el árbol. Salió de implementar precisamente este árbol que está aquí. Entonces, si uno no tiene claro el qué, pues ahí sí, cuando usted vaya a intentar hacer esto, va a decir, no, profesor, yo no tengo ni idea, ¿usted cómo sacó eso? Y esto es lo de menos, esta es la codificación del árbol. Se puede dejar de muchas maneras. Ahora, esta línea que está aquí grande también la podemos dividir. Yo puedo abrir un paréntesis aquí, cerrar el paréntesis allá al final y partir esto por aquí, por ejemplo, en cualquier parte, no importa, para que no sea tan larga. Puedo cerrar una comilla acá, darle un enter, dar una F y poner esto acá. Aquí se me fue una comillita de más. Listo, ya. Eso sería otra forma. ¿Para qué? Para que no quede tan larga la línea. También se puede hacer así. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Espero que no tenga problemitas. Entonces vamos a ver. ¿En qué regresa la velocidad del infractor? Entonces vamos a mirar acá. Un caso cualquiera. Vamos a decir que él va a 150 km por hora. Que ha transcurrido una hora.
y que el policía va a 150 km por hora también. Entonces dice, no hay forma de alcanzar al infractor. Perfecto. ¿Qué pasa si él va a 100 km por hora, ha pasado una hora y el policía va a 150 km por hora? Entonces, mira, ahí dice, el tiempo necesario de intersección es de 2 horas, como lo vimos ahora, por lo tanto, debes únicamente llamar al siguiente puesto de control. ¿Y qué pasa si otra vez el infractor va a 50 km por hora, ha pasado una hora y la moto del policía es de 150? Entonces ahí está, es de 0.5 horas, por lo tanto debe salir en persecución. Muy bien, entonces ya el programa quedó resuelto, funciona, hace lo que tiene que hacer. Listo, ya saben que si les está gustando este material, entonces les agradezco mucho que se inscriban al canal, busquen la lista de reproducción de lógica de programación y lo difundan con sus amigos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.